Amén, bienvenidos United City en Español, ¿cómo están? Si recuerdan, una de las lecciones que aprendimos en el liderazgo es poder adaptarnos a las cosas que nos vienen desde todos lados, ¿sí o no? Ya no estamos en la serie del muro o de Nehemías. La semana pasada empezamos una nueva serie llamada Alerta Roja. Estamos en la primera carta de Pablo a los Corintios. Y si recuerdan, el título de esta serie se llama Alerta Roja porque Dios nos va a estar hablando a través de la palabra de Dios de que inspeccionemos nuestra condición actual de nuestro espíritu, de que podamos tomar una pausa en todo lo que está sucediendo en nuestra vida y reconozcamos las cosas que están pasando en nuestra vida espiritual actual. Gracias. Quiero aprovechar también este momento para darle la bienvenida a todas las personas que nos siguen desde todas partes del mundo. Este aplauso, iglesia, si me ayudan, es para ustedes que están ahí en las redes sociales. Gracias por estar conectados ahí siempre. También quiero rápidamente dar dos anuncios más que nos faltaron. La reunión de varones va a ser este viernes. Varones, ¿están aquí? Eso, yo sé que han sido de bendición, así que te espero ahí en el Kingwood Taco Shop. Nuestro hermano David Santillán nos ha abierto las puertas de su casa para que todos ahí estemos. No va a haber nadie más ahí, solo los varones de United City en español. Así que te invito este viernes a las 7 de la tarde en el Kingwood Taco Shop. Y también, segundo anuncio, es que la semana que viene, el domingo, después del servicio, si tú has estado viniendo a nuestra iglesia, pero todavía no eres miembro de nuestra iglesia o todavía no conoces la misión fundamental, los valores, la doctrina de nuestra iglesia, te invito a que después del servicio te puedas quedar allá en el salón de Growth Track para conocer nuestra iglesia un poquito más a fondo y te puedas ser miembro si eso es lo que deseas. La semana pasada empezamos, como ya les dije, la serie Alerta Roja, y básicamente es Pablo, el apóstol Pablo, si lo recuerdan, escribiéndole una carta a la iglesia en Corintios. Les estaba escribiendo una carta porque él reconocía que la comunión de la iglesia con Cristo se había apagado. Pablo fue ese misionero al cual Jesús rescató y lo envió a plantar iglesias por todo Asia Menor, por todo Jerusalén, Samaria, Judea, toda esa región del Oriente Medio. Jesús le había encomendado a los discípulos que fueran y hagan discípulos. Pablo es ese apóstol que fue a predicarle el evangelio a los gentiles. Esa fue su misión. Y los creyentes que estaban ahí, ahora en esta iglesia de Corintios plantada, no le estaban cediendo el lugar al Espíritu Santo para que obrara en ellos. La falta de comunión en la iglesia estaba causando problemas y diferencias. ¿Cuántos antes han ido a una iglesia donde no hay ningún problema ni ninguna diferencia? Levante la mano. Es que la iglesia es un lugar donde vienen personas imperfectas, en donde a través del poder del Espíritu Santo nosotros podemos tratar de alcanzar lo que Dios quiere para nosotros. Pero hoy vamos a estar aprendiendo que no se trata de lo que yo pueda hacer, no se trata de lo que yo pueda decir o hablar, se trata de que la cruz es todo en nuestra vida y que la cruz conduce al cambio espiritual. Si te perdiste el sermón de la semana pasada, te invito a que lo vayas a ver otra vez porque va a ser muy importante que nos vienes siguiendo semana tras semana. Y también te invito a que puedas abrir tu corazón en este momento. En un ratito voy a orar porque creo que este mensaje va a llegar a esos corazones que, como a mí hace un par de años, mi corazón estaba endurecido, mi corazón estaba con mucho resentimiento, con mucho dolor de mis experiencias en iglesia, pero Dios a través del Espíritu Santo pudo venir y hacer una obra maravillosa en mí. Para los que están tomando notas, el título del sermón de hoy es ¿Se pegará? ¿Se pegará? Y quiero empezar con una ilustración que se me hace bien importante para darles un inicio fuerte, porque yo tengo una troca. Muchas personas piensan que es una troca de diésel porque es alta, está levantada. Cuando llegué a Texas la levanté porque creo que esa es la cultura aquí en Houston, en Texas, que todo tiene que ser más grande aparentemente. Pero algo curioso sucede porque yo sé que mi troca no es de diésel y es de gasolina. Pero a mí me da un poquito de temor
Porque si yo mando a mi esposa que me llene el tanque de gasolina, a veces me da miedo de que le vaya a poner diésel. ¿Y qué pasa si tú le pones diésel a una troca de gas? Pues bye bye troca, bye bye motor. Tal vez puedas recuperarla, pero va a llegar un punto que va a destruirse ahí mismo. ¿Y por qué? La gasolina y el diésel, si tú las pones juntas, se ven casi igual. Tiene un color claro amarillo. Y tú vas a ver que la gasolina y el diésel se ven casi igual. Cuando yo le pongo gasolina a un carro que es de gasolina, va a funcionar perfecto, va a correr bien. Si le pongo la que tiene más 87, 89, 91, si le pongo 91 va a quemar mejor, va a limpiar mis engine chambers mejor. Pero si yo le pongo diésel a un carro de gasolina, le estoy quitando el poder de ese motor. Le estoy quitando la validez que tiene ese motor de gasolina, porque lo que el diésel va a hacer es que va a corrompir ese metal. Y la próxima vez que yo trate de ponerle gasolina a ese motor, se va a hacer gel, porque eso es lo que el diésel provoca en un motor de gasolina. A lo que estoy llegando, iglesia, es que nosotros como cristianos venimos a la iglesia y el Señor y el Espíritu Santo nos da gasolina. Y nos alimenta gasolina, porque eso es lo que a nosotros nos sostiene, el aliento del Espíritu Santo, el aliento de Dios en nuestra vida. Pero el lunes, o para algunos de nosotros, inmediatamente saliendo de estas puertas, empezamos a consumir diésel. Porque nuestra mentalidad, nuestro conocimiento, lo que nosotros queremos lograr en la vida, no es tan acorde a lo que la palabra de Dios nos dice. Y eso es lo que Pablo está instando en esta carta a los Corintios. Él está instando de que dejen ya de tratar de ser sabios en su propio juicio. Dejen ya de tratar de tener todo el conocimiento del mundo. Dejen ya de tratar de llegar a una meta que ustedes mismos no van a poder. Solo a través de la cruz, y ahorita lo vamos a ver, solo a través de la predicación del Evangelio, solo a través del Espíritu Santo, nosotros podemos llegar a ese cambio espiritual que nuestra vida requiere. Escribe esto en tus notas. La cruz conduce al cambio espiritual. Ora conmigo, iglesia. Padre Santo y Padre bueno, en esta hora yo te pido, Señor, que tu palabra hable a nuestros corazones, Señor. Que nuestros oídos sean alertas, Señor. Que nuestros ojos puedan ver los textos bíblicos, Señor. Y hoy salgamos de una manera cambiados, Señor. Que la palabra, Señor, nos inste a vivir bajo acorde a lo que tú nos has dicho, Señor. Que la cruz conduzca a un cambio espiritual radical en nuestra vida, Señor. Para los que están enfermos, Señor. Para los que están con ansiedad, Señor. Para los que están batallando con depresión, Señor. Hoy, Padre, la palabra de Dios nos va a traer un aliento fresco, porque vamos a saber la verdad, Señor. Que la cruz, lo que Jesús hizo por mí, conduce al cambio espiritual. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18, dice esto. Me explico. El mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. Pues está escrito, mira lo que Pablo está recitando aquí. Le está recitando al profeta Isaías. Mira lo que dice. Destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la inteligencia de los inteligentes. La ciudad de Corintios era una ciudad comerciante, era un punto estratégico para personas que estaban viajando, era una crisol en donde todos compartían sus religiones y sus ideas. Había escritores, poetas, habían abogados, había malabaristas, habían remadores, habían entre otras muchas cosas. Las familias, los gentiles venían de todo tipo de trasfondo y al escuchar el mensaje de Pablo trataban de asimilar a sus propias creencias. ¿Qué está pasando? Pablo iba predicando el evangelio a estas personas, pero estas personas en su querer tener esta inteligencia propia, querer tener su sabiduría propia, estaban diciendo, ok, Pablo, te vamos a escuchar, pero no va a ser lo único que escuchemos. Te vamos a escuchar, Jesús, pero no va a ser lo único que escuchemos. Te vamos a escuchar, Jesús, pero no va a ser lo único que gobierne mi vida. Y por eso Pablo habla de esta manera. Vamos a ver ahorita lo que Pablo estaba diciendo, pero
Pablo estaba tratando de decirle a ellos, no asimilen por sus propias cuentas lo único que Dios puede hacer por ustedes. Las personas ponían su esperanza en la inteligencia de uno mismo, pero la verdadera inteligencia y sabiduría viene por miedo y por medio de Jesús, por medio del Evangelio, que un día me salvó a mí, un día te salvó a ti y un día tiene el poder de salvar a esos que tantos quieres. Las batallas de los seres humanos empiezan, como todos ya saben, en nuestros pensamientos. La batalla mental de los seres humanos empieza en lo que nosotros vemos, en las cosas temporales que nos llenan de información. Y la iglesia en Corintios tenía su confianza plenamente en esa sabiduría. Las personas veían la cruz como una señal de debilidad y derrota. Pero para la iglesia entonces, y para la iglesia hoy, para nosotros, la cruz no es una cosa de debilidad, la cruz no es una derrota, sino que la cruz significa la victoria y el poder mismo de Dios. Por eso nosotros tenemos el poder y la autoridad para compartir lo que Dios ha hecho en nuestra vida, por el poder de la cruz. Mira lo que dice el versículo 20. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el erudito? ¿Dónde el filósofo de esta época? ¿No ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo? Ya que Dios en su sabio diseño dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, tuvo bien a salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. ¿Dónde está el sabio? Te pregunto en esta hora. La vida la caminamos pensando en nuestra educación, tal vez en nuestro estatus social, tal vez en nuestras metas, tal vez en nuestros objetivos, tal vez nuestra credencial que cargamos en el trabajo. Todo lo que está en este mundo le pertenece a Dios. Todo, completamente todo lo que está en este mundo le pertenece a Dios. Y la sabiduría de este mundo ha sido convertida en locura, en algo que no hace sentido para la persona que está bajo el manto de la sabiduría de Dios. Por eso nosotros los cristianos tenemos tantos conflictos con lo que sucede en el mundo. Por eso, y yo no culpo a estos pastores que yo vi creciendo, que eran muy rígidos, que eran muy estrictos, que a veces te decían no puedes hacer esto en el mundo, tienes que buscar la santidad. Y sí, a veces esas cosas se convertían en legalismo, pero en su corazón interior estaba ese querer de guardar la santidad de Dios. Porque el cristiano no debería estar conforme con lo que vemos en el mundo. Y eso es una verdad un poco fuerte de procesar, pero eso es lo que la Escritura nos dice. La sabiduría que Dios nos ha puesto a nosotros va a ser conflicto, va a ser guerra con la sabiduría que está allá afuera. Por eso nuestro trabajo es compartir, enseñar, ser un buen ejemplo, ser un testimonio bueno para esas personas. Los pensamientos de Dios no hacen sentido al sabio humano. Y tal vez te preguntes ¿por qué? Porque Dios eligió no revelarse al humano en nuestra sabiduría, sino en la de Él. Y por eso en su gracia Él nos revela las Escrituras. Y por eso en su gracia Él nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo en el que Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por medio de la predicación, no es cualquier predicación. El predicar no significa estar aquí parado domingo tras domingo. Tú también puedes predicar a esas personas a las cuales tú compartes tiempo, tus seres queridos, tus familiares, tus compañeros de trabajo, en cualquier parte de tu vida. Si tú tienes a Jesús en tu corazón, tú tienes esta autoridad para compartir, para predicarles. Y no es cualquier predicación, sino es la predicación de la cruz. Es por medio de la predicación del Evangelio que nosotros somos redimidos y podemos empezar a ser cambiados espiritualmente. Mira lo que dice Spyros Zoohatis, lo estaba diciendo en el estudio del texto. Mira lo que él dijo. Él dijo, la objeción del hombre natural no es la predicación en sí, sino a la predicación de la cruz, que implica un reconocimiento de la condición perdida del hombre. ¿Por qué vemos tantos motivadores ahora en los púlpitos de Estados Unidos?
yo argumentaría en los púlpitos del mundo actual de la iglesia, porque el predicar la cruz va a ofender a las personas. Porque yo tengo que reconocer que yo soy una persona caída, llena de pecado y necesito de un Salvador para mi vida. ¿Por qué vemos tantos motivadores hoy en día? Porque no nos gusta meternos en este aspecto de la palabra. Y es un mensaje tal vez difícil para algunos, pero esa es la predicación de la cruz. Ahora la diferencia es cómo yo tome esta predicación. La diferencia es cómo yo tome lo que el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia en Corintios. Dios se deleita en su plan de redención. Dios se dispuso para hacer su plan seguir hacia adelante para poder remidir a la iglesia un día por medio de Jesús. Y sabiendo eso ahora, nosotros podemos hoy preguntarnos, ¿qué está haciendo Dios hoy en mi vida? Y te lo pongo ahí para que lo escribas. ¿Qué está haciendo Dios hoy en mi vida? Para algunos, Dios te está sosteniendo en medio de un duelo, de una prueba bien difícil. Para algunos Dios está sosteniendo tu matrimonio porque si de otra no hay más. Tal vez para algunos hoy Dios le está dando un sentir de vida. Para tal vez algunos Dios les está promocionando en sus trabajos y están viendo la gracia de Él y su favor. Tal vez para otros hoy tú te expliques por qué creo. ¿Dónde está ese primer amor, ese día que Dios me salvó y hoy no siento nada? Pero déjame recordarte hoy que Pablo nos insta a que abracemos la sabiduría de Dios y no nuestra propia inteligencia, porque ahí es donde está el verdadero camino. El verdadero camino se encuentra en lo que Dios conoce, no en lo que yo conozco. En primer lugar, quiero que encuentres tu identidad en Cristo. Pablo les quiere recordar a la iglesia en Corintios que encuentren su identidad en Cristo. Versículo 26 dice esto: hermanos, consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios, según criterios meramente humanos. Tampoco son muchos los poderosos, ni muchos los de noble cuna. Pero Dios escogió lo tonto del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado, y lo que no es nada, para anular lo que es. Pablo empieza a escribir, Pablo empieza a construir nuevamente su relación con la iglesia de Corintios. Él había plantado esta iglesia, él les había dado la doctrina de lo que es el evangelio, él les había predicado fielmente lo que Jesús había hecho en su vida. Pero los corintios, en esa terquedad, los corintios en ese afán de ellos mismos querer ser sabios en su propio juicio, ¿qué hicieron? Se empezaron a alejar de esto. Y por eso Pablo les dice: ¿por qué ustedes están tratando de ser alguien que ustedes no son? Porque Dios escoge lo débil, Dios escoge lo frágil, Dios escoge lo que es genuino en nuestro propio carácter, en nuestras características. Nosotros como hispanos en este país muchas veces somos vistos como personas de segunda o tercera clase. A veces como hispanos nos acusan de ser cosas tan terribles en este país. A veces como hispanos nosotros mismos nos metemos en esta mentalidad de que yo no soy superior o yo no estoy a nivel del que vive aquí. Pero Pablo nos está diciendo: no se avergüencen de dónde vienen. No se avergüencen que ustedes no son los más sabios entre la sociedad. No se avergüencen que ustedes no son los más poderosos aquí, porque a Dios no le importa eso. Dios va a usar tu debilidad para crecerte en algo más fuerte, para crecerte ahí donde Él te ha puesto, para crecerte ahí donde Él te va a usar de un gran mover. La sabiduría de Dios en este lado de la eternidad no será totalmente entendida, pero algo que sí podemos tener de seguro es la habilidad de ser continuamente moldeados a Cristo. Y esto es ser un imitador de Jesús. Esta semana escuché noticias devastadoras para mí personalmente, porque uno de mis pastores favoritos y predicadores favoritos cayó en adulterio, cayó en una relación inapropiada. Y tú te dices: wow. Más y más continuamente
estamos viendo el mover de Dios en su iglesia. Pastores que antes tenían un ministerio, predicadores que antes tenían un ministerio, ahora ya no lo tienen. ¿Por qué sucede? Porque perdemos el temor a Dios en nuestra vida. Porque nos acostumbramos a esto. Si tú eres un maestro del grupo de vida, te acostumbras a tener a personas que te siguen. Si tú eres un predicador, te acostumbras a lo que es esta plataforma. Si tú eres un ministro de Dios, si tienes ministerio, te acostumbras a eso. Y eso nos lleva a un lugar donde perdemos nuestra identidad en Cristo. Yo esto lo digo con mucha humildad. Y esto lo digo para que ustedes como iglesia, ustedes como congregación, estemos orando unos por otros, orando por nuestros líderes, orando por nuestros pastores, por la gente que toca los instrumentos, por las personas que se paran aquí a ministrar, que estemos nosotros en oración, en las cosas que verdaderamente importan, porque Dios se acerca. Y los tiempos finales, lo vienen diciendo ya por 2000 años, pero los tiempos finales son hoy, son ahora. Mira lo que Pablo dice en el versículo 30 continuando, dice: pero gracias a Él, ustedes están unidos en Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, nuestra justificación, nuestra santificación y redención, para que, como está escrito, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor. El problema de Corintios es que no estaban entendiendo claramente qué significaba vivir en su salvación y vivir bajo la gracia de Dios. Estaban todavía peleando con el tratar de trabajar duro, de tener un nivel alto en la sociedad, de tener su propia sabiduría, porque todo eso lo llevaba al reconocimiento público. Lo que todo hombre y toda mujer anhela es el reconocimiento público. Lo que toda persona le gusta es el reconocimiento público. Y tal vez tú preguntes: pero pastor, ¿es malo el reconocimiento público? No siempre. Pero sí se convierte en algo malo cuando Jesús ya no es el centro de ese reconocimiento. Y te hago la pregunta hoy: ¿qué tanto de mi identidad y valor propio está basado en la sociedad actual? ¿Qué tanto de mi identidad y valor propio está basado en la sociedad actual? ¿Estoy midiendo por mi educación, mis títulos, mis números de cuenta bancaria, o estoy midiendo por mi condición de pecador, salvo por la gracia? Eclesía significa la iglesia fundada en Jesús, la cual un día será llevada en una sola parte para vivir en la eternidad. Yo no sé tú, pero yo me emociono al saber que un día Jesús va a regresar por su iglesia y vamos a ser llevados al trono de la gracia para siempre compartir con ellos. Y cuando estudiaba este texto, aquí es donde me alivian un poquito porque está muy tenso el salón. Yo decía: Dios, ¿por qué quieres que comuniquemos esto? Suena un poquito fuerte, no quiero que la gente se desanime, pero es donde Dios me confrontó y me dijo: para eso te he llamado. No te he llamado para que motives a la gente por 30 minutos o los entretengas. Te he llamado para que ellos mismos reconozcan que dependan de mí, del Señor, para que un día sean también ellos partes de la iglesia. Y la sabiduría de Dios es genuina porque nos llama a vivir en este mundo, pero no ser parte de este mundo. Y ahí está la diferencia. Cuando yo puedo llegar a comprender que la sabiduría de Dios es genuina, ahí es donde la cruz empieza a cambiar y moldear mi espíritu conforme al propósito de Dios en mi vida. Muchas personas se preguntan a veces: Dios, ¿cuál es mi propósito? ¿Por qué existo? ¿Por qué estoy atravesando esta prueba en mi vida ahorita? Dios, ¿por qué? Yo nunca pensé que iba a pasar por esto, Dios. Pero ¿por qué ahora me toca caminar estos caminos, trabajar estos asuntos, lidiar con estos conflictos? Pero es algo que yo no tengo que entender ni me corresponde entender. A mí me toca creer lo que Dios dice de mí, que yo soy un hijo de Él, que yo voy a ser instrumento para Él, que Él me ha llamado a expandir el evangelio y el reino de Dios a través de los dones espirituales que Él me ha dado.
Eso lo hablamos un poquito la semana pasada y te invito a que lo vuelvas a ver. Pero cuando la gente trata de encontrar un propósito en la vida, no vayas buscando las cosas del mundo. Ve y busca lo que el reino de Dios necesita. Si tú estás sentado aquí, no es una coincidencia. Dios está trabajando algo para que luego tú vayas a poder ser manos en su reino. Ya para terminar, depende del poder del Espíritu Santo. Depende del poder del Espíritu Santo. Mira lo que dice 1 Corintios 2, versículo 10 al 12. Ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo, hasta las profundidades de Dios. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Atención aquí. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. ¿Y eso qué es, pastor? ¿Qué significa esto? Significa sencillamente Cristo crucificado y Cristo resucitado. ¿Por qué creemos en algo que no pudimos ver nosotros? Porque Él resucitó. El poder del Espíritu Santo se encuentra en el poder de Jesús crucificado y Jesús resucitado. La sabiduría humana no puede entender y llegar a reconocer el trabajo y la obra de Dios. Si Dios no empieza una obra en mí, no va a haber lugar para que yo pueda entender lo que está sucediendo. A la mente humana se nos hace una locura. Por eso mucha gente nos critica, nos dice que creemos en un Dios que no tiene gracia, nos dice que hay contradicciones en las Escrituras, nos atacan por nuestra creencia, pero es que sencillamente a la mente humana el Evangelio es una locura. Pero eso mismo, el que Jesús fue a la cruz por ti y por mí y al tercer día resucitó, eso es lo que da vida al poder del Espíritu Santo. Es por eso que hoy nosotros podemos orar y al finalizar vamos a hacer una invitación. Los compañeros de oración van a estar aquí enfrente y vamos a declararle en el nombre de Jesús que hoy la iglesia va a tomar un paso, una decisión a depender del Espíritu Santo de Dios. Por eso hoy podemos sanar a los que están enfermos, por eso hoy podemos restaurar matrimonios, por eso hoy podemos darle identidad, por eso esos pensamientos de suicidio que tal vez tengas en tu cabeza, hoy el Espíritu Santo dice, eso no es para ti, yo tengo un propósito para tu vida. La dependencia en el Espíritu de Dios te lleva a entender que la sabiduría de Dios es revelada a través del Espíritu. Y te hago esta pregunta: ¿se pegará el poder del Espíritu Santo en tu vida? La iglesia en Corintios pensaban que eran los más espirituales, tenían más sabiduría. Algunos estudiosos de la palabra dicen que esta primera sección de la carta de 1 Corintios del capítulo 1 al 4 es una adición de la carta que Pablo ya estaba escribiendo, porque vamos a ver luego en el capítulo 5, 6, 7, 8, 9 y 10 los conflictos severos y serios que tenía esta iglesia. Todavía no hemos visto nada de lo que se viene en esta serie de predicaciones, pero nosotros no podemos seguir avanzando sin antes reconocer que tenemos que depender del poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Hoy escuché y vi esta frase que decía: el tener elocuencia para hablar no significa que tengas carácter. Mucha gente cree que por el hablar bonito, por tener un cierto demeanor, dice mucho, pero como nos dicen los proverbios, muchas veces las personas que hablan mucho son las más tontas. Y aquí lo que Pablo está diciendo a la iglesia es que dejen de hablar tanto, dejen de actuar tan bonito, dejen de decir que este puede hablar en lenguas y este no, dejen de decir que este sí es que no, y dependan del Espíritu Santo de Dios. 1 Corintios 16, 9 dice esto: porque se me ha abierto una gran puerta para un trabajo eficaz
Y a pesar de que hay muchos en mi contra, el apóstol Pablo, yo siempre me preguntaría si esos grandes apóstoles del Evangelio estuvieran vivos hoy, qué tan odiados fueran por nuestra sociedad. Aún así, nosotros hemos comprometido el mensaje un poquito del Evangelio por no querer ofender, por no querer lastimar. Y eso se entiende mucho. Pero cuando nosotros empezamos a tener influencia sobre los demás, ¿qué tanto yo tengo que odiar a una persona para no compartirle las buenas nuevas de salvación? Sabiendo que un día, en el día final, yo voy a estar en esa línea y Jesús me va a ver. Y la persona que tanto amé, pero por miedo a ofenderlos, no les dije la verdad de la cruz, de lo que Jesús hizo. El trabajo no es juzgar a los que están afuera. Eso lo va a hacer Dios. Pero los que ya estamos en una iglesia, los que somos parte del cuerpo de Cristo, Pablo nos está hablando directamente a nosotros. Esta carta no es evangelística en ninguna manera. La razón que Pablo está siendo muy evangelista aquí es porque la misma iglesia se ha desviado del mensaje. A nosotros no nos toca juzgar a la gente de afuera, pero sí nos toca recapacitar y moldearnos unos a otros que estamos aquí sentados. Mira lo que Efesios 6:12 dice: porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. El diablo no quiere ganarse al mundo, ya lo tiene ganado. El diablo quiere seguir destruyendo a las iglesias. El diablo quiere seguir metiéndose a destruir lo que a Jesús le pertenece. Y nosotros, como embajadores, como imitadores de Cristo, es una decisión que tenemos que tomar. ¿Voy a depender del Espíritu Santo en mi vida? ¿O voy a descartar lo que conozco y me voy a vender a lo que me da un placer temporal? Cuando yo no oro, declaro públicamente que no necesito a Dios. Cuando yo no oro, yo estoy haciendo una declaración pública. ¿Por qué pública? Porque Dios conoce nuestros corazones. Y le estoy diciendo: ¿sabes qué, Dios? A ti no te necesito. Y en medio de esta guerra que está sucediendo en las regiones celestiales, mi dependencia tiene que ser solamente en el Espíritu de Dios. Versículo 14 dice esto: pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, no las puede entender, porque son cosas que se disciernen espiritualmente. ¿Alguna vez te has encontrado tan ansioso, tú dices: Dios, yo sé que tú me estás llamando, yo sé que tú tienes algo para mí, pero no capto, no estoy entendiendo, no estoy pudiendo ver lo que tú tienes para mí? La invitación de Pablo aquí es que dependas del Espíritu de Dios. Esta semana estuve en Boston en una conferencia de plantadores de iglesia y me gustó mucho algo que escuché de Andrew Murray. Él dijo esto: Dios gobierna el mundo y su iglesia a través de las oraciones de su pueblo. Que Dios haya hecho que la extensión de su reino dependiera en tal medida de la fidelidad de su pueblo en la oración es un misterio estupendo y, sin embargo, una certeza absoluta. Dios llama a intercesores. En su gracia ha hecho que su obra dependa de ellos. Dios va a añadir gente a su iglesia, pero nosotros mismos tenemos que actuar. Tenemos que poner manos a la obra. Y esto no es un anuncio para que te unas a un equipo de servidores. Esto es un anuncio para que empieces a orar. Si no lo estás haciendo, empieza por partes. Empieza con el Padre Nuestro, Mateo 6. Empieza con llamar a un grupo de vida, un líder. Acércate, dile: no sé cómo orar, enséñenme. Pero todo empieza a través de nuestras oraciones. Nosotros queremos ver una iglesia saludable. Tenemos que orar todos unos por otros.
El Espíritu que recibimos es para ser usado para transformar vidas y compartirle a los demás. Por eso es que hoy, cuando yo leo este mensaje tan fuerte que el apóstol Pablo nos está haciendo, yo puedo decir que la cruz sencillamente y certeramente conduce a un cambio espiritual.